Hola queridos intermedios, espero que se encuentren muy bien. Hemos visto y estudiado previamente una unidad que se enfocó en el servicio en el plan de Dios y lo que implica eso en nuestras vidas como cristianos. Pero hoy estudiaremos una unidad nueva donde estaremos estudiando en la Biblia para ver y aplicar algunos principios bíblicos para ser excelentes discípulos de Jesús y reflejar con eso nuestras vidas para dar mucho fruto. Y espero que en esta serie nueva nos ayude a ser un seguidor fiel del Señor. Pero primero iniciaré con una oración. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos que nos permites, Padre, estudiar tu santa palabra, Padre. Te ruego, Padre, que seas tú quien nos guíe a entender este estudio de la manera que tú quieres que la entendamos, Padre. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Y Padre, que podamos saber, Padre, aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, Padre. Te ruego que bendigas a cada uno de los que escuchan este mensaje y te ruego también por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Me gustaría iniciar con un pequeño ejercicio para ver si puedes identificar a los siguientes personajes bíblicos. ¿Listo? Bueno, a ver qué tal te va. El primero nació en la tierra de Uz, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su familia la constituían su esposa, 7 hijos y 3 hijas. Fue poseedor de una gran riqueza, admirado por su paciencia. Aunque él fue probado y perdió todo lo que tenía, pero aún así mantuvo su integridad. ¿Quién es? Bueno, la respuesta es Job. Personaje número 2. Era hijo de Isaí, pastor de ovejas, rey de Judá, músico, autor de varios salmos, amigo de Jonatán, vencedor de un gigante y también padre de otro rey llamado Salomón. ¿Quién es este personaje? Si contestaste David, lo sacaste muy bien. Pero ahí va el tercer personaje. Este fue autor de 13 epístolas, perseguidor de los cristianos. Yendo para Damasco, lo rodeó un resplandor de luz del cielo, quedando ciego. Pero Dios lo sanó por medio de Ananías, constituyéndole así en un fiel seguidor de Jesús. ¿Quién fue? Si contestaste el apóstol Pablo, estás en lo correcto. Finalmente, el último personaje. Este fue descendiente del linaje de David, usado por Dios para una gran obra. Fue buscado por un rey para matarlo. También fue maestro de grandes enseñanzas que cuenta con el mayor número de seguidores. ¿Quién es? Qué interesante este último, ¿verdad? Pero si contestaste Jesús, esa es la correcta respuesta. Y si continuáramos con otro personaje, pero ya de una manera más general, ¿qué descripción darías a un fiel seguidor de Jesús? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, les puedo decir que han pasado casi 2000 años desde que Jesús, el maestro de Nazaret, llamó a sus primeros discípulos. Y aún hoy, en este día, sigue llamando a personas que le sigan. Hoy sus llamados están allá en las fábricas, en los colegios, en las universidades o también en los trabajos y un largo etcétera. Hoy, como ayer, Jesús llama a sus discípulos a seguirle y es muy importante saber cómo debemos seguirle. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre algunos aspectos o principios que debe tener en cuenta
todo discípulo de Cristo. Lo veremos a través de la historia bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos al comienzo de su ministerio, lo cual llevó a cabo en un espacio de 3 años aproximadamente. El verdadero discípulo cristiano es uno que sigue a Jesús. Veamos pues estos principios básicos a través de este pasaje. Veamos lo que dice Mateo 10, del 1 al 4. ¿Qué dice? Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús tuvo muchas personas que anduvieron detrás de él, ya sea curiosos, admiradores, oportunistas, personas necesitadas o personas que eran convencidas y muchos otros más. Pero dentro de esa gran multitud de gente que le seguía, se destaca la presencia de 12 hombres con características especiales. El evangelista dice que Jesús mismo fue quien les llamó. Y aunque en esa cultura, en esos tiempos, los discípulos eran quienes escogían a sus maestros. En este caso, Jesús fue quien llamó a estos hombres. Y no solo para enseñarles ahí nada más algunas lecciones, sino para que estos hombres tomaran parte de la obra salvadora de Dios. Y fíjense, Jesús los llamó conociéndolos, así como eran, a pesar de lo que ellos hacían. Jesús ve en ellos posibilidades en el futuro, y no sus fracasos pasados o sus limitaciones que tenían en el presente. Por ejemplo, aquí vemos una lista de los 12 y no ve a, por ejemplo, Simón Pedro como agresivo, impetuoso. O también a Mateo como un publicano que era opresor de la gente. O a un Simón cananista como alguien que era subversivo o guerrillero. O aún más a un Judas como astuto y oportunista. O a un Tomás quien era inseguro o desconfiado. Jesús solo ve a hombres como cualquiera, que en sus manos llegarán a ser la base de su obra. Así como ellos, a la vez, nosotros como seguidores de Cristo podemos hacer lo mismo. Jesús nos llama a las puertas de nuestro corazón, no importando quién eres o tu pasado o cómo eres. Así como eres tú ahorita, si decides aceptarle, te puede usar también a ti para su obra. Algo verdaderamente maravilloso, ¿verdad? Y pregunto, ¿ya aceptaste a Cristo como Salvador de tu vida? ¿Estás listo para seguirle? Y si no lo has hecho aún, pues este es el momento más oportuno para hacerlo. Y bueno, Jesús llamó a sus 12 en ese entonces, dándoles autoridad, preparándolos, equipándolos y capacitándolos para luego enviarlos con su mensaje. Claro que es obvio que para ser apóstoles del Señor, ellos tenían que ser discípulos. En otras palabras, primero tenían que recibir para luego poder dar. Y los capacita de tal forma que pueden enfrentar sus responsabilidades con la absoluta convicción de que su Señor les va a acompañar y les va a proveer de todas sus necesidades. Miren, veamos lo que dicen los siguientes versículos de este pasaje. ¿Qué dice? A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí vemos que el Señor garantiza su protección a sus discípulos. Él es quien los cuida y les provee de todo cuanto ellos necesiten. Aquí en esta porción bíblica podemos ver una de las primeras expresiones que el Señor les dice cuando dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué creen que el Señor Jesús les dijo eso? Lo que quiere decir es que hemos sido salvos por gracia y por lo tanto debemos de compartir a otros ese mensaje del Evangelio sin ningún interés propio y mucho menos de una manera que genere económicamente hablando. Lo cual para nosotros en el día actual debemos de reconocer y tener mucho cuidado también con esas iglesias o gentes que cobran o piden dinero para poder dar el evangelio. Pero bueno, luego en el versículo 9 y 10 dice, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Y por qué dio esas instrucciones el Señor aquí? Pues la verdad es que Jesús quiso enfatizar el hecho de que el cuidado de sus discípulos es asunto suyo. Por eso no debían llevar dinero ni pedirlo a las personas a quienes les compartirían el mensaje del Evangelio. El discípulo es digno de su propio salario y no puede vivir de limosnas. Un principio bien claro que vemos aquí que identifica un seguidor fiel de Jesús es su dependencia total en el cuidado del Señor. Y es en base a la bendición de la salvación que ha recibido a través del sacrificio de Jesús. El verdadero discípulo se goza de su salvación y se goza tremendamente del cuidado del Señor. Y te pregunto, ¿te identificas con esas características tú también? Espero que así sea. Y bueno, este pasaje también nos enseña que Jesús envió a los 12 con una misión y con instrucciones prácticas y específicas. Veamos pues estas instrucciones. Y le podemos hacer una serie de preguntas a esas instrucciones. En primer lugar, ¿a quiénes ir? Dice el versículo 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De acuerdo con estos versículos, los discípulos no debían de ir a ciudades samaritanos ni entrar en camino de gentiles. Y dice que solo podían ir ante las ovejas perdidas de Israel. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué crees que ordenó esto a sus discípulos? ¿Que no es un mensaje que debería ser esparcido a todos? Pues la verdad, en ningún momento Jesús está haciendo acepción de personas. Pero antes, su primer objetivo era alcanzar a las personas de su pueblo. Y quizá de una manera práctica para nosotros en la vida actual, quizá también sea llevar el evangelio a las personas que están a nuestro alrededor y son más cercanas a nosotros. Pero después ir a las personas más allá. Así como podemos ver cómo el evangelio se esparció a muchos fuera del pueblo de Israel también, como viene aquí en los relatos bíblicos. Y bueno, la siguiente pregunta que podemos hacer en este pasaje es, ¿qué decir? Miren lo que dice el versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué mensaje debían de dar los discípulos? Y si pregunto, ¿qué otro personaje bíblico, aquí mismo en este evangelio, predicaba lo mismo? Sin duda, la venida de Jesús a este mundo es lo que se refiere a la llegada del reino de los cielos a los hombres. Lo cual para nosotros en este día es lo mismo, predicar
la obra redentora de Cristo aquí en la tierra, en este mundo, a las personas, para que ellos también puedan ser salvos. Y bueno, continuando con este pasaje, podemos hacer otra pregunta a estas instrucciones. ¿Qué hacer? Dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y pregunto, ¿qué encargó Jesús a sus discípulos aquí? En base a lo que podemos ver en estas instrucciones, podemos ver que Jesús se interesa por el hombre de una manera total. Él vino a dar una vida nueva y abundante. Para nosotros, ¿no será que podemos hacer lo mismo con otras personas? Podemos ayudar a las personas necesitadas y a la misma vez compartirles del amor de Cristo. Y qué tremendo impacto tendrán las personas que están necesitadas y uno le ayuda con ese amor de Cristo, lo cual es reflejado y luego lo respaldas enseñándoles sobre el Evangelio y la obra redentora de Cristo. Y bueno, finalmente en los últimos versículos de este pasaje podemos preguntar qué actitud asumir. Aquí el Señor instruye a sus discípulos en cuanto a su actitud ante el que recibe el mensaje o a alguien que lo rechaza. ¿Qué debían hacer los discípulos según estos últimos versículos al ser recibidos? ¿Y qué debían de hacer cuando alguien rechazaba el mensaje o lo rechazaba a ellos? Aquí, en estos versículos, el propósito de Jesús es indicar a sus discípulos que deben de anunciar el Evangelio a la mayor cantidad de gente y personas y que aprovecharan todas las oportunidades. ¿No será lo mismo con nosotros hoy en día? Claro que va a haber personas que conocemos que sí van a aceptar el Evangelio, pero también va a haber personas, y me atrevería a decir que la mayor parte de las personas quizá rechacen ese mensaje de salvación. Quizá haya personas que ahorita digan, no, gracias, ahorita no, tal vez después. O haya personas que hasta se burlen de nosotros por el mensaje que estamos dando. La verdad es que muchísima gente quizá caiga en esa categoría y va a pasar. Y no es fácil ser rechazado. Es algo difícil, pero es claro que es una misión importantísima que debemos de seguir. Y un seguidor fiel del Señor lo va a hacer y va a aprovechar cada oportunidad que se le presente. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Qué haces tú cada día o cada semana para llevar ese hermoso mensaje del Evangelio a otras personas que viven a tu alrededor o están cerca de ti? Y más aún sabiendo que no lo conocen. En este pasaje no solo es claro que el Señor nos llama a cada uno de nosotros y que dependemos de su providencia, pero también vemos que estamos equipados, así como sus discípulos, al haber recibido una serie de instrucciones específicas para seguir a Jesús. El Señor no solo nos manda así nada más, sin que sepamos, sino nos capacita, así como a sus discípulos. Y así como ellos, también nosotros podemos seguir esa serie de instrucciones en nuestra vida actual. Aquí podría decir que el principio básico que nos identifica como seguidores fieles del Señor es que cumplimos su misión. Hemos visto que un fiel seguidor de Cristo puede identificarse por su dependencia y por su misión que lleva. Pero, ¿qué otra cosa podría identificar a un fiel seguidor de Cristo? Les invito a leer conmigo lo que dice Mateo 16:24, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El contexto de este pasaje es cuando Jesús anuncia su muerte y lo que esperaba en Jerusalén. Y aquí Jesús les dice a sus discípulos que ese mismo camino deben de recorrer si desean ser verdaderos discípulos. Y el Señor sabe qué tan difíciles son esas palabras y por eso en el versículo 24 les da 3 condiciones o requisitos para poder seguirle de una forma auténtica. Ahora, antes de ver esas 3 condiciones, vemos aquí que comienza con la frase, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es importante porque aunque hemos visto en el pasaje anterior que Jesús era quien escogía a sus discípulos, eso no quiere decir que Él impida ejercer nuestro libre albedrío. En este caso, después de conocer un poco más al Maestro,
vemos que se les da la oportunidad a los discípulos de comprometerse definitivamente con Él o no. Por eso dice aquí en este versículo, si alguno quiere venir. Jesús nos busca, nos llama, nos invita a cada uno de nosotros, a todos, pero también nos respeta. Y cada quien decide por sí mismo si acepta ese llamado o no. Somos libres para seguirle y eso hace más grande su misericordia. Este texto también dice la frase en pos de mí, que en otras palabras habla de el seguimiento a Él. Somos invitados a seguirle, o más bien comprometernos a Él. Eso es lo que identifica a un seguidor fiel. La diferencia entre el alumno y el discípulo es que, aún recibiendo la misma enseñanza, el alumno y el discípulo, el verdadero discípulo se compromete a las enseñanzas de su maestro y las hace. Y bueno, ¿cuáles son las 3 condiciones que da aquí el Señor a sus discípulos? Podemos ver que la primera es: niéguese a sí mismo. Esto es renunciar el derecho de gobernar la vida como uno quiere o hacer lo que yo quiera y dejar que el Señor tome el control y que gobierne mi vida completamente. Es vivir de acuerdo con su santa voluntad siempre y depender de Él. Eso es, sencillamente hablando. El segundo requisito que vemos aquí es: y tome su cruz. Aquí la cruz, como en aquel entonces, simboliza escarnio, dolor, sufrimiento y abandono. En otras palabras, el Señor aquí se refiere a estar dispuesto a servir al Señor, aunque implique algún sacrificio. De que vamos a enfrentar oposición o dolor o abandono, va a pasar. No es fácil, pero un verdadero seguidor fiel lo va a enfrentar y vencer por causa de seguir a Cristo. Finalmente, el tercer requisito que vemos aquí es: y sígueme. En otras palabras, seguir a Jesús, lo cual implica obediencia y fidelidad cada día, todos los días. No solo los domingos, sino cada día que uno abre los ojos cada mañana. Es decidir levantarse y serle fiel a Jesús cada momento. Este texto hermoso nos ayuda a ver que un fiel seguidor de Cristo se identifica como un discípulo comprometido. ¿Comprometido a qué? Comprometido a hacer estos 3 requisitos. Jesús en el día actual continúa llamando a personas para que le sigan y que se comprometan con Él. Jesús lo que desea tener en todos los lugares del mundo son seguidores auténticos y no admiradores. ¿Estás dispuesto tú a ser un fiel seguidor de Cristo? ¿O ya te consideras un seguidor fiel de Cristo? ¿Cómo te identifican las personas a ti que te conocen y que te rodean? ¿Qué dirían tus amigos, tus familiares, tus profesores o jefes de trabajo en el sentido secular y espiritual? Te podría decir que aunque sea bonito que te puedan identificar y reconocer en tu vida secular, ya sea como trabajador, estudioso, inteligente y quizá exitoso en algunas maneras, más hermoso y mayor aún es el privilegio de ser identificado como un seguidor de Jesús. Espero que así sea en tu vida y que tú aspires a ser un fiel seguidor de Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de todo, el Señor ya viene pronto y espero que nos encuentre siendo fieles. Así sea. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por este estudio que nos permitiste tener, Padre, porque nos das, Padre, la libertad de estudiar tu santa palabra, Padre. Y, Padre, en estos momentos te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, a poner todas estas cosas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber dar buen testimonio donde quiera que estemos, Padre. Y sobre todo, saber serte fiel, Padre. Ayúdanos, Padre, a obedecer, Padre, lo que tú has mandado de nosotros, Padre. Y, Padre, proclamar al mundo que no te conoce sobre el Evangelio, Padre, la obra redentora que ha hecho nuestro Señor Jesucristo
por medio de nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Te ruego, Padre, que nos des, Padre, la firmeza, Padre, el valor, Padre, para poder llegar a las personas, Padre, que nos rodean, Padre, y estar confiados, Padre, en que tú siempre nos proveerás, Padre, estarás a nuestro lado, Padre, y sobre todo, Padre, habrá mucho fruto a través de lo que hagamos, Padre. Padre, si hay alguien, Padre, que aún no te conoce, Padre, te ruego que tú toques su corazón, Padre, en estos momentos, Padre, para que ellos lleguen a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador de sus vidas, Padre, y de esa manera puedan obtener la salvación, Padre, y gozarse junto con nosotros, Padre. Te ruego, pues, Padre, que nos bendigas grandemente, ayúdanos en nuestro crecimiento espiritual cada día, Padre, y honrarte por medio de todo lo que hagamos, Padre. Perdona nuestros pecados, cuídanos en esta semana, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos.